Hola a todos, en este vídeo vamos a resolver los ejercicios del examen de la EBAU de Matemáticas aplicadas a las Ciencias Sociales del bloque 2, funciones de la convocatoria de julio 2024 en Cantabria. El primero era el ejercicio 3, en el cual nos daban una función polinómica y lo primero que nos pedían en el apartado A por 0,5 puntos eran los puntos de corte con los ejes OX y OY. Como ya sabéis, si tenéis un vídeo en el canal que lo explica, los puntos de corte con el eje OX se obtienen sustituyendo la Y por 0. Si sustituimos la Y por 0, ponemos un 0 en lo que es la Y. Y lo que vamos a hacer va a ser obtener las raíces de ese polinomio, que como es un polinomio de grado 3, tendremos que aplicar la regla de Ruffini. Entonces ponemos el coeficiente de grado 3, el de grado 2 un 0 porque no hay, recordad eso, el de grado 1 y el término independiente. Y vamos a probar con raíces del término independiente, más menos 1 más menos 2, en busca de los puntos de corte. Si lo hacéis, veis que una de ellas es el 1, bajamos el 1, multiplicamos 1, sumamos 1, 1, menos 2, 0. Cuando llegamos aquí hay dos opciones: o estiramos esta línea y seguimos aplicando la regla de Ruffini otras dos veces, ya que hemos bajado de grado 3 a grado 2 y todavía podemos encontrar otras dos raíces, o escribimos la fórmula de segundo grado correspondiente. Yo prefiero hacer lo segundo, porque si las raíces fueran fraccionarias o decimales, no vamos a obtenerlas nunca con la regla de Ruffini, mientras que con la fórmula de segundo grado sí. De modo que si pasamos esto a la fórmula de segundo grado, tenemos que el coeficiente de grado 2 es un 1, x cuadrado, x en el grado 1, menos 2 en el término independiente, y hacemos la fórmula menos b menos 1 más menos raíz cuadrada de b cuadrado menos 4 por a por c, partido por el doble de a. Nos queda más 8 y más 1, 9, raíz de 9, 3, entre 2, sumando 2 medios, que es 1, restando menos 4 medios, que es menos 2. Entonces, ¿a qué llegamos? Bueno, llegamos a que los puntos de corte son x1 y 0 y x menos 2 y 0, ya que se nos ha repetido el valor 1, ¿vale? Solo lo tenemos que considerar una vez. Esos son los puntos de corte con el eje OX. Veamos ahora los puntos de corte con el eje OY. El punto de corte con el eje OY, que se obtendrá sustituyendo la x por 0. Si sustituimos la x por 0 en la función, tendremos que la función en 0 es 0 al cubo, menos 3 por 0 y más 2, lo cual da 2. Por tanto, el punto de corte con el eje Y es el 0,2 y por esto nos daban 0,5 puntos. En el apartado B, por un punto, nos piden los intervalos de crecimiento y decrecimiento. Ya sabéis que a eso también se le puede llamar monotonía. Bueno, para estudiar la monotonía, ¿qué necesitamos? Primero, conocer el dominio de la función, que en este caso es todos los números reales de menos infinito más infinito. Entonces, no va a haber que excluir ningún punto crítico que no esté en el dominio de la recta real para calcular la monotonía. Después lo que hacemos, ya sabéis que es obtener la primera derivada. Si necesitáis repasar monotonía, tenéis un vídeo en el canal. Entonces, derivando 3x cuadrado menos 3, lo igualamos a 0. Y obtenemos los puntos críticos, haciendo que 3x cuadrado, este menos 3 en el otro lado es positivo. Por tanto, que la x cuadrado es 3 entre 3, que da 1. Por tanto, la x es la raíz de 1, que es más menos 1. De modo que los dos puntos que tenemos que dibujar en la recta real son el menos y el más 1. Una vez hallados los puntos críticos, lo que tenemos que hacer es obtener el signo de la primera derivada en cada trozo. Para hacer esto, mi recomendación es que siempre escribáis la primera derivada factorizada. Si sacamos este 3 factor común, ya que se trata del coeficiente del término de mayor grado, las raíces son más menos 1, entonces nos va a quedar x menos 1, x más 1. De esta forma sustituimos estos tres valores, que son x es igual a menos 2, x igual a 0 y x igual a 2, ¿vale? En la derivada, sustituyendo nos queda el 3 es siempre positivo, menos 2 menos 1 negativo, menos 2 más 1 negativo, en total más. Primera derivada mayor que 0. Si sustituimos el 0, positivo, negativo, positivo, en total menos. Primera derivada menor que 0. Si sustituimos el 2, positivo, 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 en total más. Primera derivada mayor que 0. ¿A qué llegamos entonces? Bueno, aquí la monotonía es la siguiente. Aquí la función crece, aquí la función decrece y aquí la función crece. Eso tenemos que escribirlo con intervalos. Entonces, ¿dónde es la función creciente? De menos infinito a menos 1 y de 1 a infinito. ¿Dónde decrece la función? De menos 1 a 1. Y de esta forma hemos obtenido los intervalos de crecimiento y decrecimiento. Posteriormente, en el apartado C, por otro punto, nos pedían
que obtuviéramos la región limitada por la curva, que es esa función f de x, y la recta y igual a x más 2. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a poner nombre a las funciones, la función f es la que nos daban, y vamos a llamar g de x a la recta que nos están diciendo, que es la recta x más 2. Lo primero que nos interesa saber es en qué puntos se cortan estas dos funciones. Para sacar los puntos de corte entre ellas, lo que tenemos que hacer es igualar ambas. F de x igual a g de x. Esto nos queda x cubo menos 3x más 2 es igual a x más 2. Eliminamos los dos s's y me queda x cubo menos 4x igual a 0. Sacamos una x factor común y me queda esto que veis aquí. Entonces, esta ecuación, una vez sacada factor común, lo que tenemos son dos factores que al multiplicarse dan 0. Entonces nos queda x igual a 0, primer valor, y x cuadrado igual a 4, al igualar este término a 0, que ya sabéis que al hacer la raíz nos va a quedar más menos 2. ¿Esto qué quiere decir? Que las funciones se cortan en estas abscisas. Lo que no conocemos es la ordenada de cada una de ellas. Vamos a hacer ahora un dibujo. Entonces, ¿cómo dibujamos esto? Bueno, vamos a empezar dibujando qué es la g. La g es la función x más 2. Si aquí damos valores para pintarla, podéis entender que en el 0 sale 2 y en el menos 2, 0. Esos son los puntos de corte con los ejes. Y esto es g de x, x más 2. Si ahora pintamos la f de x, fijaros, sabemos tres cosas, sabemos varias cosas. Lo primero es que se cortan en el valor de la x0. ¿Dónde van a cortarse? Pues en la i2, porque esta función, tanto esta como esta, si metes en la x un 0, la i te da 2. ¿Dónde se vuelven a cortar? En el 2, que va a ser, si metemos aquí un 2, nos va a quedar en el 2, 4, ahí se cortan también. Y en el menos 2, si metemos aquí un menos 2, nos va a quedar en el menos 2, 0. ¿Vale? Entonces ahora, como ya hemos estudiado el crecimiento y decrecimiento de la función, pues sabemos que aquí va a venir creciendo, ¿vale? Hasta el menos 1. En el menos 1 va a haber un máximo, ¿vale? Y va a empezar a decrecer. Si sustituís el menos 1, os va a salir que con la i menos 1, con la x menos 1, la i es 4, ¿vale? No hace falta hacer esto perfectamente, pero bueno, ahí va a presentarse un máximo, en el menos 1, 4. ¿Dónde va a decrecer la función? Desde menos 1 hasta 1. Si metemos ahí un 1 positivo, en el 1 positivo la i es 0, o sea que nos quedaría así, y luego vuelve a pasar por este punto de aquí. Bueno, pues esta de aquí es la función f de x. Por último, ¿qué es lo que nos están pidiendo? Bueno, nos están pidiendo que calculemos el área entre ambas funciones. Por tanto, lo que nos piden es el área que está sombreada en esta parte del dibujo. ¿Qué vamos a hacer para calcular ese área? Vamos a plantear una integral definida. Entonces, ¿cómo plantearemos la integral definida? Fijaros, vamos a tener un trozo entre menos 2 y 0, en el cual la f, que la hemos pintado en rojo, está por encima de la g. Por tanto, resto f menos g. Ya sabéis, siempre la que está encima, la que cierra por arriba, menos la que está debajo. Luego, entre los puntos 0 y 2, va a ser al revés. La que está encima es la g, que está cerrando por encima, y la que está debajo es la f. Bueno, si hacemos esto, lo que tenemos es la f, x cubo menos 3x más 2, le restamos la g, menos x menos 2, y aquí al revés, a la g, x más 2, le restamos la f, menos x cubo más 3x menos 2. Vale, si ahora hacemos esto, eliminamos los dos es, ¿vale? Porque están repetidos, y agrupamos términos. Entonces tenemos x cubo menos 4x. Eliminamos los dos es, porque hay uno positivo y uno negativo, y agrupamos términos. Menos x cubo más 4x. Lo que tenemos que hacer ahora es integrar. Entonces, ¿aquí qué nos queda al integrar? X cuarta partido de 4 menos 4x2 partido de 2. Simplificamos y nos quedaría menos 2. Y esto vamos a hacer la regla de Barrow entre menos 2 y 0. En el segundo trozo lo que tenemos es menos x cuarta partido de 4 más 4x2 partido de 2 entre 0 y 2, ¿vale? Y ahora vamos a sustituir los valores. Si finalmente sustituimos los valores, ya sabéis que al hacer la regla de Barrow es primero el valor superior menos el inferior, nos va a quedar 0 menos, abro paréntesis, y si ahora meto menos 2, esto nos queda 16 cuartos, ¿vale? Esto es menos 2 por 4, menos 8, más, si ahora metemos aquí el 2 primero, nos va a quedar menos 16 cuartos, ¿vale? Aquí simplificamos y nos queda un 2,
más 8 y menos 0. Bueno, pues si agrupamos esto, finalmente el resultado nos va a quedar 8 unidades al cuadrado, que es el área que hemos representado. El otro ejercicio del examen del bloque de funciones era el ejercicio número 4, en el cual nos daban una función racional. Lo primero que nos pedían en el apartado A por 0,75 puntos era indicar en qué puntos es discontinua y qué tipo de discontinuidad tiene en cada caso. Bueno, al tratarse de una función racional, sabéis que tendrá una discontinuidad en aquellos puntos que no estén en el dominio. Los puntos que no están en el dominio se obtienen igualando a 0 el denominador. Si igualamos a 0 el denominador, nos queda x cuadrado igual a 1, x es igual a la raíz de 1, que es más menos 1. Por tanto, el dominio de la función va a ser todos los reales, excepto el menos 1 y el más 1. Y habrá discontinuidades en esos puntos. Lo que tenemos que hacer ahora es estudiar cuál es el tipo de discontinuidad. Entonces, vamos a empezar estudiando el punto x igual a menos 1. ¿Qué hacemos en este caso? Obtener los límites laterales en la izquierda y en la derecha de menos 1. ¿Qué hacemos para obtener los límites laterales? Bueno, fijaros, si nosotros sustituimos un menos 1, abajo ya veis que queda 0, ¿vale? Porque menos 1 al cuadrado es más 1 y menos 1 0. Pero arriba, ¿qué queda? Menos 1 al cuadrado, menos 2 por menos 1, menos 3, queda 1, más 2, menos 3, queda 0. Por tanto, la indeterminación que nos está quedando es la indeterminación 0 entre 0, que si recordáis, se resolvía factorizando, en este caso con polinomios, numerador y denominador y simplificando. Lo que tenemos que hacer ahora es factorizar teniendo en cuenta las raíces que nos han salido. Un 3, pues x menos 3. Un menos 1, pues x más 1. Y en el denominador ya sabéis, x menos 1 y x más 1, que son los puntos que no están en el dominio. Eliminamos el x más 1 de arriba y de abajo y nos va a quedar menos 1 menos 3 y abajo menos 1 menos 1. Esto es menos 4 entre menos 2, lo cual da 2. En la derecha no va a ser necesario repetir el límite porque la indeterminación 0 entre 0 no se ve afectada porque estemos a la izquierda o a la derecha de la raíz. Solo ocurre eso en la indeterminación k entre 0. Por tanto, ambos dan lo mismo. ¿Esto qué quiere decir? Que la discontinuidad que vamos a tener va a ser una discontinuidad evitable. ¿Cómo sabemos que se trata de una discontinuidad evitable? Bueno, pues es aquella en la que ambos límites laterales coinciden y dan un valor numérico y la función en el punto, exactamente en menos 1, no existe, no está definida. Si ahora hacemos lo mismo en el 1, ya sabéis, tenemos que repetir los límites en 1 por la izquierda y en 1 por la derecha de la función. Entonces, podemos aprovechar que tenemos la factorización de antes, ¿vale? Y ya ponemos la función factorizada para ir más rápido. Si eliminamos el factor común y sustituimos, arriba nos va a quedar 1 menos 3 menos 2, una constante negativa. Y abajo, 1 por la izquierda menos 1, 0 por la izquierda. Una constante negativa entre 0 por la izquierda da más infinito. Si ahora hacemos lo mismo, después de simplificar y sustituimos un 1, arriba 1 menos 3 da menos 2. Y abajo 1 por la derecha menos 1 da 0 por la derecha, menos infinito. Por tanto, al habernos dado más menos infinito en los límites laterales en 1, nos encontramos ante una discontinuidad no evitable de salto infinito. En el siguiente apartado, que es el apartado B, nos piden las asíntotas de la función. Fijaros, la asíntota vertical no la tenemos que calcular porque ya hemos visto que al tener una discontinuidad no evitable de salto infinito en x igual a 1, va a haber una asíntota vertical en x igual a 1 y no la tenemos que volver a calcular. ¿Cuál es la otra asíntota que podemos tener? Pues la horizontal. ¿Cómo se calculaba la asíntota horizontal? Bueno, si lo recordáis, la asíntota horizontal se obtiene calculando los límites en más menos infinito cuando la x tiende a más menos infinito de la función. Si sustituimos, en el numerador nos va a quedar, y en el denominador nos va a quedar la indeterminación infinito entre infinito. Ya sabéis que infinito entre infinito con polinomios, lo que vamos a hacer es coger el término de mayor grado, o sea, x cuadrado, x cuadrado. Si no podéis observar, el resultado es 1. Si lo hacemos aquí, también va a dar 1 el resultado, ¿vale? Misma indeterminación. Por tanto, ¿va a haber asíntota horizontal? Sí, va a haber asíntota horizontal de ecuación y igual a 1. La oblicua, ¿qué sabemos de ella? Que no hay por haber asíntota horizontal. Ya que, como sabéis, una función racional no puede presentar simultáneamente asíntota horizontal y oblicua. De modo que ya tenemos el apartado B resuelto. Por último, en el apartado C, nos pedían que esbozásemos la gráfica de la función indicando los puntos de discontinuidad, las asíntotas y los puntos de corte. La única cosa que nos falta, que no hemos calculado, son los puntos de corte.
Entonces, vamos a empezar con los puntos de corte con el eje OX. Ya sabéis que para hacer el punto de corte con el eje OX sustituimos la y por 0, por tanto ponemos ahí un 0. Y fijaros, si sustituimos la y por 0 en esta fracción, ¿cuándo vale 0 el resultado? Cuando se anula el numerador. Por tanto, ¿qué nos queda? Nos queda x cuadrado menos 2x menos 3 igual a 0. Esa fórmula ya la hemos resuelto antes y sus raíces eran x igual a 3 y x igual a menos 1. La del menos 1 la quitamos porque no está en el dominio, la de 3 la mantenemos, por tanto, ¿quién es el punto de corte? El 3, 0. Ese es el punto de corte con el eje OX. Si ahora vamos al eje OY, lo que se hace es sustituir la x por 0. Entonces, si sustituimos la x por 0, lo que nos va a quedar en el numerador es 0, 0, menos 3 entre menos 1, lo cual da 3. Por tanto, ¿quién es el punto de corte? El 0 de la x, 3 de la y. Así que ahí tenemos los dos puntos de corte con los ejes. Fijaros, nos ha salido una asíntota vertical en x igual a 1 y una horizontal en y igual a 1. Sabemos que en el menos 1 la función tiene un agujero en el punto de abscisa 2, también que corta en el 0, 3 y en el 3, 0. Y también sabemos que en el 1 por la izquierda la función va a más infinito, luego por aquí vendrá la asíntota, y en el 1 por la derecha la función va a menos infinito, luego por aquí vendrá la asíntota. Bueno, pues así nos queda el esbozo de la función. Y con esto hemos terminado los ejercicios correspondientes al bloque 2 del examen. Nos vemos en el próximo vídeo.